Bueno, mientras esperamos a Martín, a mi compañero, ya tiene unos problemitas para loguearse, les voy contando un poquito sobre nosotros. Nosotros somos Growth Digital, somos los representantes de Google en distintos mercados en 14 países. Estamos en todo Centroamérica y Caribe y en varios países de Cono Sur. Quien les habla es Pablo Bullrich, yo soy el director regional de Centroamérica Norte. Eso incluye a El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras. Esos son los cuatro países que vemos nosotros como CAM Norte o Centroamérica Norte. Y también se va a sumar Martín, que es el director comercial de Perú. Así que en breve lo vamos a estar teniendo acá. Como les decía, representamos a Google en todos esos países y básicamente parte de nuestros servicios es dar estos entrenamientos para que ustedes puedan estar un poquito como up to date con las narrativas y productos de Google. Dicho esto, hoy, como les decía, vamos a hablar un poquito sobre la importancia del full funnel y cómo pensar en hacer full funnel de manera integral y proactiva y con buenos resultados. Como les digo, ya se está sumando Martín, mi compañero. Acá les he mostrado un poco. Martín es el director comercial de Perú, quien se va a estar sumando en breve. Y quien les habla es Pablo Bullrich. Em, Ahora, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Un poquito para repasar un poquito el tema de agenda y cómo podemos y qué temas vamos a tratar. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las etapas claves del funnel, entendiendo las oportunidades que hay en el funnel, un poquito sobre audiencias y el corazón del funnel, que son las mismas. Dentro de eso vamos a estar viendo en diferentes momentos temas de experimentación y rol de automatización de la inteligencia artificial y cómo la IA nos puede ayudar con esto. Y para finalizar vamos a ver un caso de éxito de una cervecería, que es un lindo caso de éxito de Ecuador, que integraron full funnel, hicieron una estrategia integral de full funnel y la verdad que tuvieron muy buenos resultados. Así que dicho esto, voy a pasar a el primer capítulo eh, y hablar un poquito del full funnel. Para nosotros nada es más poderoso que el full funnel y esto me voy adelantando y hago una intro, como decía, hasta que llegue mi compañero, para hablar un poquito de qué es tan importante. Nos suele pasar de que muchos de nuestros clientes atacan algún problema específico, o decir, o buscan una métrica específica, entonces se posicionan en una sola etapa del funnel. Es muy normal para nosotros encontrar, por ejemplo, industrias como la automotriz, la industria financiera, entre otras, que, por ejemplo, solamente se dedican a como objetivo captar leads. Entonces, concentran todos sus esfuerzos en la etapa más baja del funnel, digamos, que es la de generar leads o generar conversiones. Y lo que termina pasando cuando se quedan solamente en esa etapa es que en algún momento, y ahí veo que llega Martín, buenísimo, hola Martín, ¿cómo va? Hola a todos, ¿cómo están? Disculpen, hay unos problemas técnicos, pero ya solucionados, así que gracias por darse el tiempito y de poder estar presentes en este webinar junto con Pablo, que es un crack. Gracias, Martín. La estaba haciendo la intro de por qué es tan importante para algunas industrias una etapa específica del funnel y por qué nosotros vemos como un poquito la importancia de empezar a abarcar como estrategias más full funnel. Entonces decía, por ejemplo, el caso de industria automotriz o industria financiera, que están muy abocadas como bajo funnel, se dedican como a captar leads o a captar conversiones. Y generalmente lo que decía es que después en un momento se vuelve como recurrente o ese mar se acaba, digamos, de leads o se encarece ese PL, se encarece ese CPA y mucho tiene que ver por no estar teniendo una estrategia integral para ir a pescar de vuelta hacia arriba del funnel y traer nueva audiencia. Pero te dejo acá que este capítulo te toca a vos, así que te dejo que le des con toda a este primer capítulo. Perfecto, y de hecho, importantísimo lo que dice Pablo, y en el transcurso de los siguientes slides vamos a ir viendo algunos ejemplos y vamos a ir compartiendo algunas ideas que definitivamente van a sustentar y ir confirmando el por qué es importante tener campañas pensadas en el full funnel. Definitivamente, cuando pensamos en alguna estrategia, cuando pensamos sobre todo en algunas verticales que están muy enfocadas en el lower funnel, estamos teniendo acciones que definitivamente suman, pero de repente no estamos viendo el panorama completo.
Y es importante que veamos el panorama completo, que veamos las propuestas como una estrategia, que no los veamos como acciones aisladas. Y para eso justamente nos va a servir pensar en el full funnel y en realidad también, si bien le podemos asignar KPIs a cada una de las etapas del funnel, ya sea a la pre-funnel o a la parte de awareness o a la parte de consideración o a la parte de performance, tenemos que tener una estrategia sólida que hable del full funnel y cuál es el objetivo que nosotros vamos a tener gracias a esa estrategia que vamos a armar. Entonces, es importante que entendamos el funnel. Y para eso me llamó la atención poner esta frase o este comentario, que es importante llevarnos a pensar de la conciencia a la conversión, ¿no? Y no saltarnos de frente a ese lead que queremos lograr, a ese alumno que queremos registrar para llenar un aula, a esa persona que queremos contactar para que haga un test drive o que venda un auto o que compre un auto, sino que entendamos bien cómo vamos a ir de la conciencia a la conversión. Y es por eso que si queremos pensar un poquito más allá, el full funnel hoy nos ayuda a tener mapeado ese viaje completo del cliente. No simplemente en la parte final donde lo queremos atacar, sino que vamos a tratar de dominar esas etapas para poder estar presentes en cada una de ellas de una manera correcta, con el mensaje correcto, que sea relevante para ellos y que como consecuencia nos ayude a tener mejor eficiencia de nuestra inversión y potenciar los resultados que nosotros tenemos. Este camino nos va a ayudar a transformar justamente esa experiencia que va a tener el usuario, finalmente nuevamente con la intención de poder ser mucho más eficientes, de poder potenciar los resultados y tener una conversión duradera con este usuario o con la estrategia que estamos teniendo. Pensemos en que no queremos estrategias cortoplacistas que dependan de la pauta. Pensemos en que queremos una estrategia sólida que sea beneficiosa para la marca, que nos ayude a generar recordación, pero también nos ayude a generar conversiones, dependiendo de cuál sea la industria en la que nosotros estamos, ¿no? Este video que vamos a ver es rapidísimo, pero es una referencia de lo que podemos lograr justamente con el full funnel. Así si quieres, dale play, Pablo, porque no dura nada. Cuando nosotros hacemos justamente, me gusta esta analogía, ¿no? Cuando justamente tenemos la referencia del full funnel, estas ondas que se generan con el agua cuando cae es justamente el rebote que nosotros queremos tener. Y para eso vamos a empezar justamente con la primera parte del funnel, que es la parte de arriba que tiene que ver con el awareness, que tiene que ver con el branding, que tiene que ver con cómo vamos a generar conciencia y visibilidad. Y aquí nosotros tenemos que plantearnos algunos objetivos que tienen que ser claros y que tienen que ser objetivos y KPIs que vamos a ir poniendo en cada una de las etapas. En esta primera, lo que queremos lograr es generar visibilidad, captar atención masiva, lograr ese alcance que estamos buscando y poder impactar a la mayor cantidad de personas relevantes para nosotros que finalmente vayan entrando en ese embudo y que finalmente lleguen al objetivo que queremos de conversión. Pero para eso también hablamos de oportunidades que existen con distintos formatos, productos, tanto en display como en YouTube, para ampliar el alcance, que son distintos formatos y herramientas que vamos a ir utilizando en el camino con el apoyo de la inteligencia artificial detrás también. Pero también es importante, y seguro muchos de los que nos están escuchando acá lo tienen, el tema de DV360. ¿Por qué? Porque la compra programática definitivamente también nos ayuda a generar este tipo de conciencia y visibilidad, de alcance, de poder aprovechar las audiencias, que también en algún momento o más adelante lo vamos a hablar, pero es importante que lo tengamos claro, ¿no? ¿Cuáles son los KPIs o cuáles son las mediciones o los objetivos que vamos a definir en cada una de las etapas? Vamos a poder de repente hablar de impresiones, de alcance, un poco del CPM, pero lo importante aquí es que lo veamos como parte de una estrategia y no lo veamos como una acción aislada. Aquí vamos a hablar de cómo expandir, optimizar formatos con impacto, cómo llegar a la mayor cantidad de personas. Justo vamos a hacer un poquito más, vamos a llevar la conversación más al lado del alcance, pero nuevamente, ¿no? Pensemos en cuál es esa conciencia y visibilidad, cómo la vamos a generar, pero también cómo vamos a captar esta atención masiva. En otra conversación podemos complementar esto también con las oportunidades que hay con el ABC de la creatividad para entender cómo lo podemos aplicar en cada uno de las etapas del funnel. Pero en esta primera hablemos de generar visibilidad y captar atención. Ahí si quieres, Pablo, puedes pasar a la siguiente, que justamente va ya al middle funnel, en cómo generamos consideración y cómo vamos a buscar fomentar el interés. Acá le vamos a poner justamente este objetivo de fomentar el interés. Y para eso tenemos que estar presentes en todos los espacios donde el usuario evalúa distintas alternativas, donde nos compara,
donde va a ver si somos la mejor opción para ellos, donde va a evaluarnos, donde recibe distintas cantidades de estímulos y nosotros tenemos que estar ahí presentes. Y para eso hay alternativas que nos van a ayudar y nuevamente, ¿no? Si bien la inteligencia artificial es algo que ayuda y que está presente, pero hay que pensar en Search con una estrategia sólida que nos ayude a estar en esta etapa del funnel, complementando la anterior. Hablemos de display, hablemos de YouTube, hablemos de Discovery Ads, ¿no? Hablemos de lo que vamos a medir. Y nuevamente repito, ¿no? Es importante que si bien todo es una estrategia, también le asignemos un KPI a cada una de las etapas del funnel. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar mejor control y nos va a ayudar a poder tener mejor entendimiento de lo que está pasando con nuestra inversión. También el apoyo de Divi es importante porque lo podemos utilizar para complementar en la parte de consideración. Y nuevamente entra el tema de ampliar las audiencias y optimizar el recorrido. Recordemos que los usuarios son cada vez mucho más fragmentados, que están buscando cada vez más información, de que están recibiendo estímulos de distintos tipos y navegan y buscan información de distintas maneras. Imaginemos que yo estoy buscando una marca de autos o estoy evaluando un auto para comprar y que Pablo, que está presente en la llamada, está buscando exactamente el mismo auto. No porque los dos busquemos el mismo, lo vamos a buscar de la misma manera o lo vamos a encontrar de la misma manera. Cada uno tiene sus formas de hacerlo. Cada uno tiene de repente un historial distinto o busca cosas distintas o tiene familias distintas, pero de repente estamos buscando el mismo auto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de estar presentes, generar ese interés, poder estar presentes cuando se genere el interés, pero que nos ayude a que esta etapa de consideración luego pase una etapa donde ya queremos generar justamente la conversión y que el usuario actúe. ¿Qué es lo que queremos buscar en esta parte de conversión del funnel? Queremos que genere esa acción más valiosa para nosotros como marca. Queremos que la inteligencia artificial también nos ayude a que nuestro presupuesto, nuestra inversión sea lo más eficiente posible y que sea optimizada y que nos ayude a traer ese retorno de inversión, o que nos ayude a traer ese resultado, esa conversión que estamos buscando, que se utilice Search, Shopping, PMax, este remarketing avanzado para que nos ayude a traer los resultados necesarios. Y de hecho, pensando un poco más allá, también tenemos una conversación sobre las 4S que tiene que ver sobre search, sobre scrolling, sobre streaming, que finalmente nos lleva al shopping, ¿no? Entonces hay que tener claro cómo cada una de las partes nos va a ayudar a funcionar como marca y a lograr los objetivos para que finalmente podamos medir, podamos tener esa conversión que nosotros necesitamos, podamos tener ese ROAS que estamos buscando, pero que seamos eficientes con nuestro presupuesto, que podamos ser lo más efectivos posibles y que si bien, como dije hace un rato, le estamos asignando un rol a cada una de las etapas del funnel, lo que queremos es que como estrategia full funnel funcione. Y cada una de estas etapas funciona en complemento. No es que porque uso solamente la parte de conversión y me enfoco en el performance, estoy siendo lo más eficiente con el presupuesto. No, estoy siendo más cortoplacista. Y eso lo vamos a desagregar en las siguientes diapositivas también para que entendamos un poco más y vamos a poner algunos ejemplos referenciales. Este cuadro me gusta porque justamente nos ayuda a entender cómo hoy los consumidores están pensando o mejor dicho, cómo se están comportando. Y en ese comportamiento que van teniendo en cada una de las etapas, van recibiendo diferentes estímulos, van comportándose de distinta manera y está muy marcada la diferencia entre lo que se genera en una etapa de conocimiento, lo que se genera en una etapa de consideración y finalmente lo que me lleva a una etapa de acción. Hace un momento les comenté sobre las 4S que tienen que ver sobre el streaming, el scrolling, el searching y el shopping. Y definitivamente es algo que tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque yo necesito estar presente para hacer una evaluación, una opción a evaluar por parte del usuario. Y dentro de ese estar presente, ya regresando años atrás, cuando hablábamos de una estrategia de search inicialmente y hablábamos de defender la marca, defender descubrir o estar presente en la categoría y expandirnos y conquistar el terreno y el territorio estando ya presentes con otras keywords, es importante que estemos siempre en el search. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida para muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos hablando de que no estamos comprando un caramelo en la tienda, estamos de repente evaluando un auto, evaluando una carrera, evaluando algo que también tenga un costo un poco más alto, o en épocas, por ejemplo, en Perú estamos viviendo esta semana de los Cyber Days.
y también están comparando mucho para saber qué está pasando, pero hay que construir, hay que estar presente para ser una alternativa. El cliente tiene que conocer que yo existo para que después me busque. Y después pasamos una etapa de consideración donde también podemos complementarnos no solamente con catálogos, con el buscador, con algunas acciones, promociones, entre otras cosas, sino que hoy también tenemos muy presente para la etapa de conocimiento y consideración el tema del streaming. Y hoy hablamos de una de generación Z que está muy conectada, que es muy activa en Connected TV, a la que no le molesta recibir publicidad porque de esa manera se entera de nuevos productos, marcas, entre otras cosas, pero tenemos que hacer la estrategia sólida. Y aparte del tema del streaming, que es muy potente, y de Connected TV, que es muy potente, tenemos también el tema del scrolling, que es ahí donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente creativos y recibir la ayuda necesaria para poder tener creatividad correcta para cada una de las etapas. Finalmente, en este caso de las 4S lo llevamos al tema del shopping, pero claramente cada uno de nosotros en la industria que nos encontramos va a decidir cuál es esa conversión que quiere lograr, ya sea un lead, una conversión, un test drive, entre otras cosas, ¿no? Pero entendamos de que tenemos que asignarle a cada una de las etapas un KPI importante. Este cuadro me gusta bastante explicarlo y de hecho voy a de repente demostrar un poco de mi afición por el fútbol, porque voy a hacer una analogía con eso. No, no necesariamente a todo el mundo le gusta el fútbol, pero a mí me encanta. Cuando hablamos del performance, y esta conversación la tuve hace un tiempo con una aerolínea, decían, no, que yo solamente necesito tener campañas de performance. Si lo llevamos esto a la comparación del fútbol, tú no puedes tener un equipo de fútbol que solamente juegue con un 9 o un delantero para meter los goles. Puedes tener el mejor delantero de todos que puede hacer el esfuerzo y puede meter algunos, pero necesitas un equipo sólido atrás. Necesitas un buen arquero, una buena defensa, una buena volante, para que alimenten a este delantero que meta los goles finalmente. Si llevamos eso a esta estrategia o a la importancia de la estrategia del full funnel, en la línea roja claramente marca la parte de la awareness o la parte del upper funnel y consideración, y la línea azul marca la parte del performance. Y es algo que, como ven, se viene trabajando en conjunto. Llega un momento donde de repente podemos reducir un poquito más la fuerza que tiene la awareness, pero el performance se mantiene. Pero siempre ha habido una etapa anterior donde el branding fue importante. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a construir, nos ayuda a generar relación de confianza con cada uno de los usuarios que nos vea. Y también nos ayuda mucho con la credibilidad. ¿Por qué? Porque si yo de frente aparezco con una campaña de performance y me salto todos los pasos previos, no estoy teniendo una estrategia sólida, no estoy haciendo una buena práctica. Estoy teniendo resultados de repente, sí, pero de una manera mucho más cortoplacista, y no estoy haciendo el trabajo a mediano o largo plazo de marca que me va a ayudar a mantenerme en el tiempo y a ser lo más eficiente posible. Y por eso es que es importante que pensemos en la estrategia como full funnel en complemento, más allá de lo que podamos hacer con apoyo de la inteligencia artificial, con apoyo de las audiencias que podemos tener, sino que lo veamos como una oportunidad de hacer más sólida nuestra marca y que tengamos una estrategia mucho más relevante para nosotros. Entonces, para ir llevándonos a algunos puntos, es importante que entendamos el valor del full funnel, que reconozcamos que cada etapa contribuye al éxito a largo plazo. Y hace un rato decía, tenemos que asignarle un KPI a cada etapa, sí, pero también asignemos el KPI para la estrategia total. ¿Cuál es el objetivo final de esta estrategia que estoy teniendo? Planifiquemos esta estrategia de manera integral. Definamos los objetivos claros para cada etapa, asignemos los recursos de forma estratégica y sepamos qué es lo que más nos funciona en cada una de ellas. De hecho, cada uno de nosotros puede tener un historial y no necesariamente a todos nos va a funcionar exactamente lo mismo. Así como no todos buscamos exactamente el mismo producto de la misma manera, no a todos nos tiene que funcionar lo mismo, y cada uno de nosotros como marca ya debe saber más o menos por dónde va, pero es importante que lo tengamos claro. Y por último, medir el impacto a largo plazo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder tener mejor eficiencia de nuestra inversión, vamos a utilizar métricas que nos ayuden a reflejar el valor del branding, la fidelización, podemos hacer algún brand lift, podemos ver ese Customer Lifetime Value que nos ayude a hacer esa marca que generó una mejor relación con cada uno de los usuarios y potenciales clientes que tenemos investigando dentro de los distintos espacios digitales. Si queremos hablar de formatos o de dentro de este funnel de conversión, definitivamente hablemos de video Rich Campaign, Video Views Campaigns para el tema de reconocimiento.
de demand gen que funciona para aportar mucho en etapa de consideración, para generar justamente que seamos una alternativa, para generar favorabilidad de marca, para incrementar la percepción y el upsell o aumento de la intención de compra, que es algo que queremos lograr. Y de repente en la parte de acción ya no hablamos ahora tanto del Power Pair, sino del Power Pack, ¿no? Donde hablamos de justamente la fuerza que tiene Search con PMax más Demand Gen y que puede ser justamente lo que nosotros estamos buscando para orientarnos a tener los resultados de negocio. Importante, y creo que lo he repetido varias veces, pensemos en que no somos un aliado o un partner que quiere que optimicemos tus campañas. No, pensemos en que somos un partner que quiere que tengas los resultados de negocio que tú necesitas. Entonces, cambiemos ese chip, cambiemos esa mentalidad, el mindset, y en lugar de pensar en optimizar campañas, pensemos en que estamos haciendo todo lo necesario para tener los resultados de negocios que yo estoy esperando. Que esa conversación que tengamos sea, necesito lograr tantas instalaciones en este mes, necesito completar con tantos alumnos la carrera tal en este mes. Y así nosotros vamos a poder ser mucho más cercanos a ustedes y vamos a poder tener los resultados en conjunto que estamos buscando y poder llevar a las marcas a los siguientes niveles que cada uno de nosotros quiere. Hay consecuencias, definitivamente, cuando nos enfocamos solamente en el lower funnel, ¿ok? Y acá vamos a poner algunas de estas consecuencias que las hemos mencionado de repente rápidamente, pero es importante que le dediquemos unos minutitos o unos segundos a este slide, porque hay marcas que en este tiempo nos dicen, no, que yo solamente quiero hacer performance porque me funciona. Ok, te funciona hoy, sí, pero te estás volviendo dependiente de la publicidad. Aparte de que te vuelves dependiente de la publicidad para justamente generar esas conversiones, tienes un crecimiento que puede ser limitado, porque también estamos limitando el alcance. La audiencia que ya conoce la marca está perdiendo, o sea, mejor dicho, estás llegando a una audiencia que ya conoce la marca. Y estamos perdiendo la oportunidad de traer a nuevos clientes porque no hemos estado en la parte de descubrir, en la parte exploratoria, en la parte donde el usuario está buscando alternativas y donde te compara con otras opciones. Y también te puede generar menor lealtad. ¿Por qué? Porque el día que dejas de tener una campaña de performance, dejaste de estar presente para esa posible alternativa de alumno, de comprador de auto, de comprador de repente, o si eres una telco y quieres una instalación de internet en casa también, ¿no? Entonces, pensemos siempre en la estrategia más full funnel y en esos, a veces decimos, ¿no? Yo quiero esta estrategia o esta campaña de performance porque me funciona así, nos funciona hoy, pero pensemos más en la marca a mediano o largo plazo y en lo que queremos construir. Y en el camino podemos ir conversando de qué peso le podemos ir asignando también a cada una de las etapas para que sea algo saludable, algo sano y que funcione para la marca. Llevando esto a un ejemplo un poco más aterrizado, ¿no? Imaginemos que justamente tenemos una campaña de autos, por dar un ejemplo. Tenemos esta etapa de awareness donde queremos generar alcance, tener como KPI el alcance y el CPM para esta primera etapa, donde tenemos Video Rich Campaign, Video View Campaigns, tenemos Shorts para complementar, Connected TV, tenemos Audio Ads, tenemos Blast Days, ¿no? O Mastheads en los países que lo tenemos habilitado. Pero es importante algo, lo que queremos lograr arriba justamente para esta marca de autos es amplificar el mensaje, generar cobertura del mensaje, que más cantidad de gente nos vea, que tengamos ese alcance necesario que vaya desembocando después o desencadenando el embudo que queremos, que se genere dentro de la industria esa emoción para que la persona quiera interesarse en ese modelo de auto a lanzar o ese modelo de auto nuevo que estamos promocionando y queremos que vean el video en 360 y queremos que en Connected TV puedan ver el QR para que puedan acceder a más información o de repente también más adelante solicitar un test drive, entre otras cosas. En la parte de consideración, muy aparte de los formatos o los tipos de compra que podamos tener, hablemos de crear justamente una nueva demanda. Hablemos de que queremos estar presentes, queremos que las distintas ubicaciones que te ofrece PIMAX sean una alternativa para poder no dejar espacios donde no estemos presentes, donde podamos poner objetivos orientados al negocio que tenemos para que la inteligencia artificial nos ayude a encontrar esa persona relevante, a la persona correcta, en el momento correcto, con el mensaje correcto y que podamos decirle, ok, aquí estoy yo, soy una alternativa y después que pases a la etapa de acción, donde ya hablamos de la conversión, hablamos de generar ese prospecto de venta, poder tener ese potencial comprador que haya solicitado el test drive y que nos diga, ok, me gustó el auto y finalmente lo quiero comprar, ¿no? Y para eso no es que simplemente ustedes tienen que hacer la estrategia
solos, ¿no? Sino que para eso estamos nosotros como equipo, justamente para ayudarlos y para poder traer las mejores soluciones posibles para esto. Dentro de esta última parte inicial, ¿no? Vamos a hablar un poco de justamente de la inteligencia artificial como apoyo y como soporte al full funnel. Y hablamos de compartir los creativos, hablamos de una primera etapa donde tratamos de definir cuáles son los mensajes correctos que queremos tener, cuáles son esos KPIs que vamos a tener para las distintas etapas del funnel, cuáles son los datos de conversión que queremos. Esto aquí como punto de partida se va a alimentar justamente con la inteligencia artificial porque lo que va a hacer es agarrar toda esta información, va a agarrar todos los assets, todos los activos que tú tienes para tratar de maximizar los resultados, ¿no? Para tratar de ser lo más eficiente. A veces hablamos de la inteligencia artificial y decimos, sí, funciona, pero no necesariamente sabemos cómo. Y funciona con PMax, funciona con Demand Gen, funciona en distintas formas. Y esto hace que maximicemos los resultados de campaña. Luego, justamente la inteligencia artificial nos va a ayudar a capturar oportunidades en todo el ecosistema que tenemos para traernos insights, para traernos información que podamos seguir aplicando y que hacer que este ciclo se vaya repitiendo en cada momento y que nuevamente podamos ser los más eficientes posibles, logrando el KPI, el objetivo de la estrategia y campaña que estamos estableciendo. Es importante que hablemos de medición, que hablemos de los medios en los que vamos a estar presente, pero no le tengamos miedo a ponerle un KPI de medición o qué es lo que queremos ver a cada una de las etapas. Y acá, si quieres, Pablo, puedes pasar a la siguiente también. Así como vamos a hablar de medición, vamos a hablar de medios, porque es importante lo que vamos a medir como KPI, pero es importante saber en dónde y cómo estamos saliendo presentes. O sea, cuál es el canal que estamos utilizando y cómo lo estamos utilizando. Y esto, complementándolo con la siguiente diapositiva, tiene que ver también con la creatividad. Acá todo va de la mano porque todo se alimenta y es importante que usemos las herramientas de creatividad. No sé si todos están al tanto de la herramienta de Trim Video o de recortar video que está disponible en la plataforma de Google Ads, donde con inteligencia artificial pueden hacer reducciones de video y pueden tener, si tienen un video, por decir, de 60 segundos, con la herramienta pueden tener reducciones en tiempo real de 6, de 10, de 15 o de un segundaje customizado y esto nos ayuda a tener más cantidad de formatos. ¿Y qué ocasiona esto? Que cuando tenemos un video que podemos reducir y podemos tener una estrategia de video con distintos segundajes, definitivamente estamos aportando a tener un mayor alcance y a reducir el costo por mil también. Y esto aporta en las etapas del funnel y también nos da mayor contenido y mayor cantidad de elementos para poder tener campañas activas en tiempo real. Así que también es algo que les recomiendo utilizar en caso no lo hayan hecho todavía. Y yendo a la siguiente, lo que importa aquí no es que lo veamos de manera independiente. Acá siempre hablemos de que todo tiene que ser una estrategia, de que los medios alimentan la creatividad, o mejor dicho, la creatividad es importantísima. De hecho, en campañas digitales hablamos de que más del 90% o casi el 90% de la efectividad de las campañas tiene que ver mucho con la creatividad también. Y esto se complementa con la medición, con los medios, con la creatividad y siempre veamos esto como un ecosistema, veámoslo como parte de una estrategia, no veamos acciones aisladas, no veamos por un lado medios, por un lado creatividad, por un lado la medición, no. Tratemos de hacer de que funcione de una manera conjunta y que siempre estén de la mano y que podamos medirlas como, si bien con KPIs independientes, pero como un todo de estrategia. Y ahora le doy el paso a Pablo para que nos hable justamente de audiencias, que es parte importantísima del full funnel. Gracias, Martín. Estuve haciendo muchas preguntas mientras estabas hablando, que yo fui respondiendo en el chat varias de ellas. Quedan algunas abiertas. Respondo algunas rápidas y respondemos en conjunto algunas rápidas, si te parece, antes de seguir al final. Muchos están preguntando por la herramienta de edición de videos, de cómo se gestiona, si tiene algún costo. Le decimos que no, que obviamente no tiene ningún costo. Antiguamente esa herramienta se la conocían como YouTube Trim Video. Hoy la encuentran directamente y es parte de lo de los assets de AI que tienen, que tiene la plataforma hoy. Lo encuentran directamente en el MCC cuando van a crear un recurso para sus campañas. Pueden crear un video y no solamente para que sepan, tienen como la opción de edición de videos, sino incluso crear videos desde cero. O sea, ustedes hoy pueden crear videos con templates desde cero. Si ustedes no tuvieran un video para la campaña, pueden crearlo
con la plataforma desde el mismo MCC. Cuando ponen el signo más que está arriba a la izquierda, me estoy tratando de imaginar en la pantalla, ahí pueden poner recursos, dentro de recursos van a videos y dentro de videos pueden directamente eh, seleccionar un video y trimearlo, es decir, editarlo y cortarlo, como decía, obviamente sin costo, o generar un video desde cero, con distintos templates que hay, con locuciones, con animaciones, textos y demás. Así que se los recomiendo bastante. Varios preguntando por cómo se va a llamar cómo se llama nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar este webinar y varios otros que ya están subidos, se los recomiendo mucho. Nos buscan como Growth Digital Biz. B grande o B larga y latina Z. Ahí lo escribí un par de veces, pero es Growth Digital Biz o @Growth Digital Biz. Nos van a encontrar de esa manera en YouTube con todos los canales. Después hay un par de preguntas de AI más profundas que podemos explorar sobre el final. Y una pregunta que capaz está bueno que Martín responda si te animás es la de Jazmín, que pregunta si en el caso de remarketing para aquellos que ya me convirtieron, ¿qué formato recomendás usar? Mira, yo ahí, más que recomendarte un formato, lo que tenemos que hacer bien es analizar la información y analizar la data. ¿Por qué? Porque más que, repito, no más que pensar en formatos, tenemos que pensar en cómo damos un mensaje correcto. Así que yo creo que lo ideal sería analizar la data, analizar la campaña última de la que quieres hacer remarketing y sobre esa información, sobre ese, la data es importantísima y es muy valiosa. Entonces, yo creo que ese debería ser nuestro punto de partida y ese diagnóstico o assessment que solemos hacer con cada una de nuestras marcas es lo que deberíamos poner en así, como si paso inicial. Y eso es el borrador la hoja de ruta, como le llamamos en algunos casos, para poder accionar. Entonces, yo te diría, no pensemos tanto cuál es el formato principal o ideal para hacer remarketing, sino que hablemos de cuál es el objetivo que estamos queriendo lograr. Te doy un ejemplo. Tenemos marcas que no necesariamente usan video, o mejor dicho, cuando hacen una estrategia de video suelen tener solamente una cantidad o un segundaje específico. A veces tener, como les decía hace un rato, distintos segundajes nos ayuda, pero más allá de entender que tengo una campaña de video o que quiero un formato como los shorts para generar más alcance o que quiero de repente tener PMax o tener Demand Gen, yo repito, lo importante es que entendamos el objetivo final de la campaña. Si nosotros nos centramos en lograr el objetivo y orientamos la implementación al objetivo de negocio, va a ser mucho más sencilla la conversación que simplemente decir, necesito ese formato para generar remarketing. Gracias, Martín. Muy de acuerdo con tu respuesta. Hay varias que siguen abiertas. De Ruth y Jason, muy buenas preguntas los dos que están haciendo ahí. Las vamos a responder al final, así avanzamos con un poco con la agenda, pero quedamos con esas preguntas pendientes que ya se las respondo al final. Entonces, les voy a hablar un poquito sobre las audiencias y por qué yo considero que son el corazón de Full Funnel. En realidad, como pongo acá, las audiencias para mí son claves, porque más allá del grupo de anuncios, son las claves para que nosotros entreguemos, obviamente, ese mensaje correcto, no importa el estadio en el que estemos en el funnel, a la persona adecuada en el momento preciso. Y creo que ahí está como un poco la magia de cómo lo tenemos que pensar, ¿no? Esto de llegar con el mensaje correcto en el estadio del funnel correcto a la persona adecuada en el momento preciso. Entonces ese cruce, donde está como ese sweet spot que tenemos que llegar como alcanzar. Entonces, entender a quién nos estamos dirigiendo en cada etapa del funnel nos ayuda a maximizar justamente esa relevancia, como pongo ahí, de nuestros anuncios, optimizando el presupuesto y en última instancia impulsando mejores resultados. Entonces, es súper importante esta creación de audiencias, una audiencia saludable para esa optimización del presupuesto y para que sea muy efectivo nuestra campaña y los mensajes que estamos dando, ¿no? Entonces, básicamente, el por qué son fundamentales. Estos son 4 puntos donde podemos como explorar, pero básicamente tiene que ver con la relevancia del mensaje, como decía anteriormente. Entender que no todo el mundo, como decía Martín antes, está en el mismo proceso de compra, no está en el mismo camino. Hay algunas personas que están, las vamos a dirigirnos a ellos y están, ya saben sobre nosotros, ya conocen que existimos, incluso ya a veces hasta comprado productos anteriormente nuestros, entonces capaz están en una parte que ya están mucho más avanzado que alguien que ni siquiera sabe nuestra existencia, o incluso si nos olvidamos de nosotros como personas, como marca y pensamos como producto,
en qué estadio está en esa cercanía sobre el producto. Entonces va a cambiar en el punto de su viaje de compra, como pongo ahí en su journey de compra, en dónde está. Entonces el mensaje tiene que acompañar eso y la audiencia nos va a permitir personalizar esa comunicación según ese estadio. Hay una cuestión de optimización de presupuesto, obviamente, que decía que al segmentar acá, como pongo, a fondo evitamos gastar dinero mostrando anuncios a personas que no están interesadas. Entonces, entendiendo, como decía anteriormente, en el estadio del funnel en el que está, el tipo de usuario que es, nos va a permitir mejorar mucho el retorno de la inversión de nuestra campaña y la eficiencia de inversión de la misma. Y maximizar oportunidades, porque identificar y alcanzar usuarios, como decía antes, en cada fase, es lo que nos hace al final poder convertir a esas personas que están en el journey en clientes efectivos. Por último, esto que decía anteriormente, coherencia y progresión, que tiene que ver lo mismo con tener una coherencia en el estadio del funnel con mi marca. Es decir, saber que lo que yo estoy contando en cada estadio del funnel cuenta un storytelling completo y que la persona me enganche en el momento que me enganche, me encuentre en el momento que me encuentre en ese journey, ese mensaje va a tener esa coherencia que después cuando yo le haga un remarketing va a acompañar la misma campaña que hablaba antes. Eso es fundamental. Como decía Martín al principio anteriormente, esa mezcla que tenemos que hacer constantemente entre medios y creatividad, ¿no? Por ejemplo, acá pasa mucho y algo con lo que nosotros trabajamos muchísimo como aconsejando y trabajando con las marcas es esta coherencia que existan full funnel. Me pasa mucho como casos de determinadas marcas que trabajan determinada forma la parte, por ejemplo, de reconocimiento y que después cuando van a la parte de conversión o la parte más baja del funnel, hasta las imágenes que usan son distintas o el tipo de lenguaje es distinto. Entonces ahí hay como una sintonía que no funciona, ¿no? Entonces es muy importante tener esa coherencia incluso en la creatividad. O sea, en todo lo que impulsamos, que se vea que la marca es la misma y que el mensaje que estamos tratando de llevar es el mismo. Entonces, vamos a hablar ahora, les hablamos antes obviamente de las etapas del funnel, y yo lo que quiero es que ustedes entiendan un poco ahora estas audiencias o estas oportunidades que tiene la plataforma para que ustedes encuentren de alguna manera estas audiencias o oportunidades para crear audiencias en cada uno de estas etapas. Para que entiendan, no son las únicas que van a ver, hay más. Yo dejo siempre dos ejemplos por etapa del funnel, para mí las más fundamentales, pero por ejemplo las de remarketing no las estoy señalizando en detalle porque acompañan los distintos estadios del funnel, como decía anteriormente, para justamente hacer remarketing sobre cada uno de los estadios. Pero bueno, yendo a la parte de reconocimiento, como obviamente nombramos anteriormente, nuestro objetivo es llegar a una gran cantidad de personas que pueden estar interesadas en lo que nosotros hacemos, en nuestro producto, incluso si no conocen nuestra marca o la solución que estemos dando. Entonces, acá dos recomendaciones básicas. En plataforma, audiencias de interés y demográficas detalladas, las obvias y las que trabajan también probablemente con otras plataformas, básicamente son grupos de usuarios basados en intereses, hábitos, datos demográficos como edad, género, ingresos, etcétera, y qué están buscando en línea. ¿Cómo las puedes usar? Muy fácil, identificando a esas personas con afinidad por la categoría con la que vos estás con tu producto o servicio. Entonces, por ejemplo, acá dice, si vendemos bicicletas, podemos segmentar a entusiastas del ciclismo. Y existe esa agrupación, entonces lo podemos hacer de esa manera. U otro ejemplo abajo que pongo es una marca de ropa deportiva lanza una nueva línea y utilizamos audiencias como de intereses específicos como fitness y deportes. Eso es un interés que ya está creado, o estilos de vida que ya están creados como estilo de vida saludable. Eso nos permite llegar a probablemente a quien puede llegar a estar interesado en ropa deportiva. De vuelta estamos muy arriba en el funnel, entonces es una buena estrategia usarlo así. De vuelta también, audiencias personalizadas por intención, era lo que en plataforma capaz conocían ustedes como Customs Intent, hoy son las que nosotros denominamos como Custom Segments, y básicamente lo que son eh, audiencias que permiten a través de términos de búsqueda, URLs de sitio web o aplicaciones que los usuarios visitaron o interactuaron. Entonces ya hay acá un poquito de data externa que nos permite complementar esta audiencia. ¿Y cómo las podemos usar? Son ideales, bueno, como dice ahí, para encontrar qué temas las personas ya están investigando o productos específicos, incluso si no son directamente nuestros productos. Y ahora voy a hacer un doble clic sobre eso, por ejemplo. En el ejemplo lo hacemos claro. Una empresa, por ejemplo, que vende software de CRM podría crear una audiencia personalizada por intención para usuarios que buscan software para gestión de clientes, que eso sería CRM, o también en realidad que están visitando blogs sobre optimización de ventas, que no necesariamente está atado a
software de gestión de clientes, pero entendemos que alguien que está buscando o visitando blogs sobre optimización de ventas probablemente quiera mejorar su gestión de clientes. Entonces, por ende, puedo ir a ofrecerle este producto. Entonces, ahí para que entiendan cómo podemos ir atándolo. Entonces, estas audiencias personalizadas por intención, ex Custom Intent, lo pongo ahí con el nombre porque mucha gente todavía recuerda ese nombre, hoy llamadas Custom Segments, es algo que les recomiendo muchísimo para este estadio del funnel. Yendo a consideración, obviamente nos enfocamos en usuarios que, como dijimos anteriormente, mostraron ya interés sobre nosotros, aún no están listos capaz para la compra, entonces queremos educarlos, destacar nuestro valor y mantenerlos en su mente para tratar de hacer esa conversión final. Entonces, acá, audiencias similares o lookalike audiences son muy efectivas, básicamente son basadas en listas de remarketing que ya existen. Google encuentra nuevos usuarios que comparten características y comportamientos similares a nuestros clientes actuales o visitantes. Es decir, ustedes suben acá bases de listas que ustedes tienen y Google hace un match para buscar personas similares a esas. ¿Y cómo las podemos usar? Para expandir básicamente nuestras campañas de consideración, entendiendo que generalmente nuestro tipo de usuario y persona es un tipo de usuario y persona que puede ser similar a otro, entonces nos sirve mucho buscar y expandir en base a, ok, este grupo de personas son mis compradores, entonces Google va a ir a buscar grupos similares a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está el ejemplo, una agencia de viajes sube una lista de sus clientes más valiosos y genera una audiencia similar para encontrar nuevos prospectos con perfiles parecidos, ¿no? Y una de ya de intención de compra, un poquito tratando de ir un poquito más abajo, digamos, del mid funnel, ya tirando para abajo, son las que nosotros llamamos como in-market en plataforma y básicamente son usuarios que Google identificó activamente como que están interesados en comprar productos o servicios de una categoría específica. Sí, esto existe para que sepan, de vuelta la llamamos como audiencias in-market y tiene que ver con comportamientos que Google detecta sobre sus consumidores y que están basados justamente, como dicen, en comportamientos de navegación y búsqueda recientes. Entonces, gente que ya sabemos que estuvo visitando, por ejemplo, un e-commerce, que está como lista para convertir, digamos, de alguna manera o comprar productos. Entonces, cómo usarlas, como pongo ahí, es muy potente para la consideración, ya que están capturando usuarios que ya están investigando activamente en la toma de decisiones o antes de la toma de decisiones. Entonces, como ejemplo, ahí pongo, por ejemplo, un concesionario de automóviles, apunta a una audiencia de automóviles y vehículos, coches deportivos para mostrar anuncios de sus modelos deportivos a usuarios que están investigando justamente activamente la compra de uno. Entonces eso está buenísimo porque es empezás a aparecer ya con una audiencia mucho más interesada y acortás ese gap anterior. Por último, si vamos a la parte de conversión, como decía, la parte de remarketing va a estar en todos lados, pero existen unas audiencias específicas que se llaman de remarketing de alto valor, que básicamente son segmentos específicos de nuestras listas de remarketing como usuarios que uno determina dónde llegaron. Entonces, por ejemplo, gente que llegó al carrito de compra y lo abandonó o que visitaron la página de precios. Entonces, claramente ya estuvieron muy avanzados en su proceso de compra, lo único que falta es ir a cerrarlo, ¿no? Ir a hacer el closing. Entonces, ¿cómo los podemos usar? Bueno, son valiosas por lo que decía anteriormente. Podemos ofrecer incentivos finales, por ejemplo, como, bueno, esto es muy importante. O sea, traten lo que decía antes de la parte de coherencia de la creatividad. Si alguien ya llegó al carrito y no lo abandonó, podés probar a hacer el remarketing una vez más para ver si lo cerrás. Pero si volvés a hacer la remarketing una segunda vez porque lo volvió a dejar abierto, probablemente hay algo que no le convenza. No sé si es el descuento o el envío. Entonces, hacerle una promo, por ejemplo, con un descuento o decirle envío gratuito, te puede llegar a resolver ese tema y lograr empujar esa venta final. Entonces ahí está, por ejemplo, un e-commerce que envía anuncios de remarketing con un 10% de descuento a gente que abandonó su carrito las últimas 24 horas. Esto lo deben haber recibido ustedes incluso como usuarios bastante y suele ser muy efectivo porque uno está generalmente con la duda si lo compra o no y ese es el incentivo final para cerrar esa venta. Y como otro ejemplo, el Customer Match, muy importante, listas de clientes. De vuelta, subir data nuestra permite subir listas de direcciones de correo electrónico de tus clientes existentes o prospectos y Google lo que va a hacer es compararla con la cuenta de sus usuarios. Entonces, a diferencia del Lookalike Audiences, esto lo que hace es buscar realmente a los usuarios que vos tenés, que ya, perdón, que ya compraron anteriormente y busca cerrarlos. Un segundo voy a tomar agua. Gracias. Entonces les decía, tienen la fuerza acá de hacer match con el usuario real en Google. O sea, busca el mail que tenés con el ID de Google y le hace ese match. Entonces, este es ideal para retención, como pongo acá. O sea, de vuelta acá, como si quieren agregar la parte final de retención en el funnel, es muy importante. La fidelización, ¿no? Entonces, retención o hacerle cross-selling o upselling de otro producto. Es decir, por ejemplo,
puso ahí, una compañía de software una lista de sus clientes actuales para ofrecerles un upgrade a una versión premium, de una versión freemium a una versión premium, o por ejemplo, voy a llevarlo a algo más diario de Mayano, yendo a la empresa que vendía ropa deportiva anteriormente, alguien compró unas zapatillas para correr, entonces ahora le podemos ofrecer un outfit que combine con esa zapatilla. Entonces le vendemos una camisa o remera, como lo digan en su país, más unos shorts para correr que combinen con esas zapatillas y unas medias o accesorios para running. Entonces, de esa manera estamos haciendo cross-selling o una venta adicional también sobre ese producto también. Entonces, muy buena oportunidad también entender estas dos opciones para trabajar en plataforma. Takeaways que para mí son importantes, ¿no? Y acá pongo esta famosa imagen del logo de Wall Street. Entonces, la clave, como decía antes, como le decía, es así como no pensamos el funnel como estadios sueltos, es no pensar las audiencias de forma aislada, sino integrarlas en toda esta estrategia de manera progresiva. Es decir, cuando, por ejemplo, hablamos de reconocimiento, hablamos de amplio alcance con audiencias de interés y audiencias personalizadas por intención. Después, en consideración, reenganchar con remarketing, es decir, volver a trabajar con esas audiencias similares y capturar intenciones activas con audiencias sin marketing, es decir, jugar en qué momento usamos cada una y en conversión impulsar la acción final con remarketing de alto valor y lista de clientes. Es decir, ir jugando, incluso obviamente entender que alguien que hoy es una audiencia similar o una audiencia personalizada, después se transformó en un cliente, entonces lo puedo volver a subir para hacerle una campaña de remarketing de alto valor. Es decir, entender cómo evolucionamos también dentro del funnel con las audiencias y cómo mantenemos, y esto es importantísimo, bien actualizada nuestra lista de clientes para poder tener bien aceitado este proceso. Entonces, al definir, como decía, hay una clara definición de audiencia por cada fase, podemos ajustar los mensajes creativos, las ofertas, las pujas, creando un recorrido, como dice ahí, cohesivo, coherente y efectivo a través de Google Ads. Así que este es un poquito el cierre de eso, y ya para ir cerrando, les trajimos como un caso de éxito de Pilsener. Acá, Martín, te invito a que te sumes y que lo charlemos, pero básicamente lo interesante acá es un caso de Ecuador. Pilsener hizo una campaña que se llamaba Para arriba la primera, desarrollando una estrategia full funnel que ayudó a mejorar los objetivos. Y lo trajimos porque es curioso, porque capaz con Martín lo hablamos, Martín sumate a la charla obviamente, hablamos que lo más obvio es traer como casos de éxito de gente que hace como, que lo veníamos hablando, pero creo que ya quedó claro con todos los ejemplos que veníamos diciendo, de gente que hace sobre todo, trabaja en la base, perdón, en el fondo del embudo, trabaja al final en conversión, en generación de leads y demás, y empieza a hacer de vuelta campañas arriba del funnel y termina siendo mucho más productivo y bajando, pero estos son como campañas más de como de brand performance de alguna manera, ¿no? De marca y de performance a la vez. Y nada, Martín, te dejo un poquito, si querés, como que construyas sobre esto también. Sí, de hecho es importante justo lo que comenta Pablo, ¿no? Yo creo que a lo largo de la presentación hemos ido hablando de distintas acciones, oportunidades o cómo ir enfocando o tratando de alinear el camino en el camino del funnel de cada una de las marcas que los que nos están escuchando tiene. Acá lo importante es que encontremos lo que nos funciona a nosotros como marca. Y en este caso lo que hizo justamente Pilsener en este ejemplo es buscar cómo una marca de cervezas que de repente a veces la vemos más en la parte de la awareness, en la parte del alcance, que claramente quiere generar ventas, pero acá estuvo relacionado a una campaña de códigos, ¿no? O una promoción donde había un objetivo importante de llevarte a ingresar el código que tú podías tener. Y es importante que entendamos justamente cómo se comporta el usuario también. ¿Por qué? Porque así nos vamos a tener más herramientas, más información y más capacidad de poder entregar mensajes, repito, en el momento correcto a la persona correcta que estamos buscando. Este ejemplo, si bien, repito, es de una categoría que normalmente de repente no está tan relacionada al performance, es importante que estando arriba buscó llegar al performance, a diferencia de otras que están muy enfocadas en el performance y descuidan la parte de arriba. Y es por eso que nuevamente repetimos que la importancia es el full funnel como tal, indistintamente de cuál es el peso que le asignemos a cada una de las partes del funnel, pero es importante que lo veamos como un funnel completo. Al final, esta campaña como tal tuvo resultados importantes, ¿no? Fue una estrategia que tuvo muchas mejoras en la parte del alcance, nos ayudó a generar tráfico al sitio web y finalmente a uno de los objetivos que era
la generación de registros o la cantidad de usuarios registrados con los códigos de las chapas que habían tenido. La campaña tuvo un alcance eficiente con YouTube, tuvo una cobertura superior a las campañas anteriores, incluso a la campaña anterior del Mundial, que fue al Mundial anterior y Pilsener definitivamente era una marca que estaba apoyando o apoya a la selección y por eso es que la comparan con una campaña grande como esa. Y aparte se habla también de lo que se pudo lograr con Demand Gen, con el Power Perk de Search más PMAX y que ahora nosotros le llamamos el Power Pack, ¿no? Pero se aumentaron los registros y se redujo notoriamente el CPA en comparación a resultados de campaña anterior, que era entre ellas la del Mundial, como les mencionaba. Así que aquí, más allá de hablar de los números que se ven acá, como ese más 12% de reach, yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros le tiene que asignar un KPI importante, que es algo que venimos repitiendo, y de repente hay veces que no tenemos claro el cómo asignarlo. También partamos de cuál es el historial de la marca y los benchmarks propios que cada uno de nosotros tiene, porque en ocasiones nos queremos comparar con las categorías o con otras marcas, pero yo creo que está bien tenerlo como referencia, pero también cada uno de nosotros tiene que crear su propio benchmark y decir, ok, parto sobre esto para empezar a optimizar sobre eso, para empezar a buscar el resultado de negocio sobre el benchmark actual que yo tengo. Ahí creo que querías agregar algo, Pablo. No, no, no. Simplemente para cumplir con el horario, porque ya le dimos al horario y estoy viendo Ajá. que obviamente algunos tienen que salir. Lo que los invito es, de verdad, y esto lo tomamos como muy a pecho, pero desde Growth, o sea, los queremos acompañar a que ustedes realmente deberían, o sea, ponerse la vara de decir quiero ser el próximo caso de éxito. O sea, que en el próximo webinar que demos haya alguno de sus marcas sería increíble. Entonces, dos cosas. Primero, acá hay rápido un código QR que pueden escanear de su teléfono y dejar su feedback para también pedir qué tipos de webinar tienen, darnos feedback de cómo podríamos mejorar este tipo de eventos. Lo voy a dejar 10 segundos y voy a lo más importante que está después. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Escanearon todos? Me imagino que sí. Gracias, les agradecemos muchísimo el feedback, de verdad nos ayuda mucho a construir mejores webinars. Pero me quiero parar acá, en este slide que es nuestro slide final. Y es, de verdad, ahí tienen todos los países donde estamos y un mail para que ustedes puedan escribir. Y les propongo que hoy agarren y tomen esto y le escriban a sus asesores. Si saben quiénes son sus asesores de Growth, contáctenlos directamente. Si no saben, escriban el correo que está ahí de cada uno de sus países y digan, ayúdenme a crear este caso de éxito, ayúdenme a hacer mejor campaña full funnel. Muchas de las preguntas que estoy viendo que preguntan son recomendaciones. Vi como recomendaciones de si se puede, qué porcentaje, preguntaba ahí, por ejemplo, Jason. ¿Cómo recomendarías distribuir el presupuesto para hacer full funnel con porcentajes en cada estadio del funnel? La verdad que depende muchísimo de tu campaña, Jason. No es una respuesta como que te podría decir, ponele 25, 25, 25, 25. No, no, no hay. Yo creo que en realidad va a depender el estadio de tu marca. O sea, obviamente necesitamos un brief mucho más completo para entender el estadio de tu marca, qué es lo que vendés, qué trabajaste anteriormente, qué tipo de campaña ya corriste antes. Entonces, creo que esto aplica un poco a la mayor parte de las preguntas que van de cómo trabajar con las marcas o cómo trabajar mejor full funnel. Entonces, los invito de verdad a que le escriban a sus asesores de Growth o a esos correos y de verdad pónganse en contacto para que trabajemos juntos en esto. De vuelta, las asesorías de Growth son 100% gratuitas. Nosotros estamos acá para acompañarlos. Google nos paga para darle mejores servicios a ustedes, así que aprovechennos. Eso quiero que se lleven como conclusión. De verdad que nos aprovechen, que le escriban un mail a su asesor o un llamado, un WhatsApp si lo tienen y demás para poder trabajar mejor esto y entender cómo podemos hacer para que sus marcas tengan mejores estrategias, mejor peso y ustedes mejores resultados también como agencias o como marcas. Así que esa es un poco la conclusión que quería llevarles. Después los que pueden nos quedamos acá porque ya es la hora, el resto vaya tranquilo. Nos quedamos respondiendo algunas de las preguntas que están puestas acá, si les parece. Pero mientras voy a poner el cartel de gracias de gracias Gracias. y nos quedamos solamente para responder preguntas, los que puedan. Entonces, Muchísimas gracias a todos por darse un tiempito y por estar presentes en este webinar. de verdad, mil gracias. Preguntas rápido. Minor Arias pregunta cómo evoluciona la inteligencia artificial para la creación de contenido y pauta.
¿Qué será preferido, lo real o auténtico o lo creado a medida? Saludos. Es una pregunta súper compleja para hablar más de capaz de ABC creativo, que es una de nuestras narrativas más grandes, pero ahí, Minor, lo que te diría es, yo creo que lo mejor y un poco como algo que tratamos de decir siempre es, desde el lado de incluso que nos toca a nosotros como marqueteros, es que para mí la IA no va a desplazar a nadie, solamente va a desplazar a los que no sepan utilizarla. Capaz es medio cliché, lo escucharon varias veces, pero creemos un poco en eso y nosotros ponemos herramientas para que puedan usarlo mejor y que cada vez sea más real o Ujú. auténtico. Herramientas como VO3 para desarrollo de video que lanzó Google hace poco, creo que demuestran que un poco eso de lo real o auténtico o lo creado a medida depende muchísimo de cómo promptemos y cómo hagamos ese trabajo y que realmente puede salir algo como súper real o súper auténtico. Preguntaba Jazmín, ya respondimos sobre audiencias de remarketing, ya respondimos. A Jason también. Ruth pregunta, saludos a nivel full funnel, search solo lo ven bajo conversión, entendería que también cubre consideración y me gustaría entender su punto de vista. Buenísima pregunta. Dale vos, Martín, si querés y yo te complemento, mientras voy leyendo la próxima. Dale, a nivel full funnel search solo, a ver, depende, repito, ¿no? Hay que ver qué KPIs les ponemos. De hecho, el search está muy, muy relacionado a la parte de la conversión, a la parte de generar justamente, no sé, la venta, pero también pensemos en qué etapa de vida se encuentra nuestra marca. ¿Por qué? Porque de repente somos una marca que no necesariamente tiene el conocimiento necesario y a veces el primer punto de búsqueda de un usuario es search. Entonces, qué es lo que nosotros estamos brindando, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Definitivamente está relacionado y está muy direccionado a la conversión, pero yo creo que también podría aplicar en una etapa exploratoria en la persona a nivel más de upper funnel. Ahí lo puedo relacionar también a la pregunta que hace Jason sobre cuál es el peso que deberíamos darle a cada una de las etapas. Y creo que sobre eso justamente tiene que ver en la etapa que nos encontramos nosotros. Si somos una marca que de repente siempre ha estado acostumbrada a hacer solo performance o es una marca que solamente ha estado pensando en hacer video, entonces hay que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy, en qué etapa de vida nos encontramos para empezar a distribuir. Si somos una marca que definitivamente necesita conversiones, la mayor cantidad de presupuesto de repente no tiene que estar en la parte del upper funnel y tenemos que ser mucho más parejos a diferencia de un CPG de repente, que es una categoría totalmente distinta. Pero ahí es cuestión de darle el peso correcto dependiendo de la vertical en la que nos encontremos. No hay una regla, no está escrito en piedra, no es que es tanto por ciento para cada una de las etapas, sino que va a depender también de la estrategia del KPI, pero sobre todo de la vertical y el negocio en el que nos encontramos. Buenísimo, Martín. Luis pregunta ahí, por ejemplo, ¿en qué momento recomiendan el uso de audiencias Broad versus audiencias por Affinity? Ya que la segunda muchas veces me aumentan demasiado el costo y obviamente se me reduce el alcance. En Upper y Mid-Funnel he tenido mejor performance con Broad. Te respondo yo, Luis, porque obviamente a Luis lo conozco, es cliente del Salvador. Creo que lo que te está pasando a vos tiene que ver con el tipo de producto que promovés. Es normal que a un producto de consumo masivo como es el que promocionan ustedes, Broad les funcione bien porque al final en realidad vos no estás como algo tan de nicho. Capaz audiencias por Affinity funciona mejor, por ejemplo, cuando hablaba antes de alguien que vende un CRM o un producto muy específico de software o que vende algo muy específico. Igual creo que en realidad este balance hay que jugarlo muchas veces y está buenísimo lo que estás diciendo vos. O sea, vos solo probando estas cosas te diste cuenta que te funciona mejor Broad en campañas upper y middle. Entonces, mucho, obviamente, como siempre decimos, está en la prueba. En el caso específico, por el tipo de productos con el que trabajás vos, Luis, creo que tiene que ver muchísimo más con eso. O sea, es un producto de consumo masivo, entonces está bien, Broad te va a ayudar mucho más a tener justamente ese alcance que vos decís y oportunidades de consumo mucho más relevantes. Entonces, definitivamente creo que en ese caso tu decisión estratégica es correcta. Para mí, Affinity está buenísimo cuando tenés que mover específicamente un producto o un servicio específico para alguien. Después, Oriandi pregunta, ¿qué recomienda para mejorar las conversiones? Que la segmentación sea por emplazamientos, por audiencia o una mezcla de ambas. Buena pregunta. De vuelta, yo creo que acá son casos que hay que hacer un análisis específico sobre caso, producto y qué es lo que están moviendo. Para mí,
y esto insisto, pues después veo varias preguntas similares y capaz ya para darle una vuelta a todo y ir cerrando por tiempos, de vuelta, contáctenos para ayudarlos a analizar caso por caso, porque la verdad que es muy difícil eh, capaz dar una respuesta así genérica por aquí, porque creo que depende muchísimo, como decía anteriormente, de qué productos tenga tu cliente o seas vos. Y qué audiencias estén utilizando ahora o qué tan avanzados estén, cómo está conformado su sitio web. Al final necesitamos entender como un montón de cosas para poder darte una respuesta concreta para esas cosas. Entonces, a todos les invito a esos. Ahí vi que Valentín preguntaba el de Argentina, ¿dónde estás? Grux no representa a Argentina. En Argentina está Google Directo, entonces le puedes escribir en ese caso al chat de soporte para que te puedan asistir. Eh, Ujú. pero bueno, creo que un poco voy a volver para atrás para que se vuelvan a llevar como los correos, le hagan una captura de pantalla si necesitan a esto también, y nos busquen para que los ayudemos a responder mejor las preguntas. La verdad se nos acaba de ir el tiempo, así que les agradecemos muchísimo a todos por asistir. Los acompañamos de vuelta a que nos busquen a cualquiera de nosotros en estos correos o a su browser amigo que tengan ya de contacto para profundizar muchísimo más. Creo que hay muchísimas preguntas que se dispararon, lo cual me parece que está buenísimo porque es un poco la idea de este tipo de eventos. Así que ojalá podamos ayudarlos justamente a responder esas preguntas en vivo con casos concretos con sus clientes y que el próximo caso de éxito que mostremos en un webinar sea de ustedes o de sus marcas. Desde acá, muchísimas gracias a ambos. Gracias, Martín, por acompañarnos, obviamente, también en este webinar. Muchas gracias a ti, Pablo, y gracias a todos por poder sumarse hoy. Adiós. Gracias, Chao, equipo. chao.